El corazón de Paloma se detuvo en medio del caos de un martes por la tarde. El olor a grasa y el murmullo de las conversaciones en el restaurante se desvanecieron en un zumbido sordo. Su teléfono, apoyado contra el salero, vibró sobre la mesa de acero inoxidable. Era una notificación, una foto en redes sociales. Allí estaba Sofía, su hija, su vida entera, radiante en un vestido de novia que costaría más que el auto de Paloma. Besaba a un hombre apuesto bajo un arco de flores blancas. 200. Invitados sonreían en el fondo. 200 extraños celebrando el día que a ella, su madre, le fue robado. El pie de foto decía, el día más feliz de nuestras vidas. Paloma no estaba allí. El aire se escapó de sus pulmones y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Con manos temblorosas marcó el número de su hija. La voz de Sofía sonó distante, casi molesta. Mamá, fue una ceremonia pequeña para solo 200 personas. No exageres. Un silencio helado se instaló entre ellas. Un abismo que ninguna palabra podía cruzar. Y entonces, el golpe final. Por cierto, quiero las llaves de la casa de la playa para mi luna de miel. El mundo de Paloma se hizo añicos. No siempre fue así. Durante 20 años, la vida de Paloma había tenido un solo centro: Sofía. Su apartamento, modesto pero impecable, era un museo dedicado a ella. Cada fotografía en la pared contaba una historia. Sofía en su primer día de kinder, con un moño demasiado grande para su cabeza. Sofía en su graduación, con el diploma en la mano y una sonrisa que iluminaba el mundo. Sofía, siempre Sofía. Paloma era el fantasma que hacía posible esa vida brillante. Se levantaba a las 4 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, para limpiar oficinas anónimas. El olor a cloro y desinfectante era su perfume. Al mediodía se ponía el uniforme de mesera, corriendo entre mesas, soportando quejas y sonriendo hasta que le dolían las mejillas. Por la noche, bajo la luz de una lámpara amarilla, sus manos cansadas se movían con la precisión de una cirujana, remendando ropa ajena, cosiendo sueños para otros, mientras el suyo se limitaba a ver a su hija triunfar. Ella era el epítome del sacrificio silencioso. La mujer que nunca se compró un vestido nuevo para que su hija pudiera tener los mejores libros. La que comía sobras para que Sofía pudiera ir a clases de ballet. Cada arruga en su rostro, cada callo en sus manos era una medalla de honor, un testimonio de su amor incondicional. Y Sofía había cruzado esa sombra. Había llegado a los rascacielos de cristal que su madre solo limpiaba. Se había comprometido con un hombre de una familia adinerada, un mundo de apellidos importantes y vacaciones en Europa, un universo completamente ajeno al de Paloma. Pero en los últimos meses algo había empezado a romperse. Señales sutiles, como finas grietas en un muro que amenaza con derrumbarse. Una tos seca que Paloma atribuía al cansancio, un dolor en el pecho que ignoraba pensando que era estrés. Su cuerpo le enviaba advertencias que ella no tenía tiempo de escuchar. Las llamadas de Sofía se habían vuelto más cortas. Su voz, antes cálida y llena de historias, ahora sonaba apresurada, distante. Ya no preguntaba, ¿cómo estás, mamá? Ahora decía, te llamo en 5, estoy en una reunión. Paloma lo justificaba todo. Está ocupada, se decía a sí misma mientras doblaba la ropa limpia de un cliente. Tiene una vida nueva, es normal. El dinero también empezó a escasear más de lo normal. El dueño del restaurante le recortó 1 hora de su turno. La máquina de coser empezó a fallar y la reparación costaba un dinero que no tenía. Pequeñas injusticias, pequeños golpes que se acumulaban, pero ella seguía adelante, convencida de que podía mantener todo bajo control. Creía que su amor y su esfuerzo eran un escudo lo suficientemente fuerte para proteger el futuro de su hija y el suyo propio. Pero la distancia emocional era la herida más profunda.
Sofía empezó a hablar de su nueva familia política con una admiración que nunca había usado para su madre. Mencionaba sus logros, sus viajes, sus cenas elegantes. Paloma se sentía como un peldaño viejo y gastado en la escalera que su hija había subido. Un peldaño que ya no era necesario. Aún así, ella seguía soñando. Su único tesoro, la pequeña cabaña en la playa que había heredado de sus padres, era su refugio. La había restaurado ella misma, clavo por clavo, con el poco dinero que le sobraba. Pintó las paredes de un azul que le recordaba al mar y plantó un pequeño jardín en la entrada. Era su plan de retiro, su promesa de un futuro donde por fin podría descansar, escuchar las olas y leer todos los libros que nunca tuvo tiempo de abrir. Ese era su único sueño egoísta, el único pedazo de su vida que no le había entregado a Sofía, y ahora su hija se lo pedía. No lo pedía, lo exigía, como si fuera suyo por derecho, como si los años de sacrificio de Paloma no fueran más que una inversión que finalmente estaba lista para cobrar. Paloma colgó el teléfono. El ruido del restaurante volvió de golpe, pero ella ya no estaba allí. Estaba flotando en un vacío frío y oscuro. Miró sus manos, ásperas y marcadas por décadas de trabajo. Por primera vez no vio en ellas el amor de una madre. Vio la prueba de su propia ceguera. El mundo no se detuvo. Los platos siguieron chocando en la cocina. Un cliente se quejó de que su café estaba frío y el olor a papas fritas seguía impregnando el aire. Pero Paloma ya no era parte de ese mundo. Estaba atrapada en el eco de las palabras de su hija. Quiero las llaves de la casa de la playa. No era una petición, era una orden. El punto final a una vida de servicio. Los días que siguieron se volvieron una mancha borrosa de agotamiento. La humillación inicial, aguda y ardiente como un cuchillo, se enfrió hasta convertirse en un dolor sordo y corrosivo que se instaló en su pecho. Se sentía como un fantasma en la vida que ella misma había construido. Las fotografías de Sofía en las paredes de su apartamento ya no le traían alegría. Ahora la miraban con ojos de extraña. Cada sonrisa capturada en papel se sentía como una mentira. Su teléfono se convirtió en un instrumento de tortura. Las llamadas de Sofía y su nuevo esposo, un hombre cuya voz sonaba tan pulida y vacía como los pisos que Paloma limpiaba, se volvieron insistentes. No llamaban para disculparse, llamaban para presionar. «Mamá, por favor, no nos hagas esto», decía Sofía, su voz teñida de una falsa dulzura que ya no engañaba a Paloma. «Es nuestro sueño empezar nuestra vida juntos allí». Paloma permanecía en silencio al otro lado de la línea, escuchando el murmullo de su propia respiración. ¿Qué sueño? El sueño que ella había construido con sus manos, clavo por clavo, para su propio descanso. Luego venían las amenazas veladas, cortesía del yerno. «Paloma, nuestros abogados creen que, considerando todo lo que Sofía ha contribuido, bueno, podríamos argumentar que tiene derecho». Contribuyó. La palabra resonó en el vacío de su apartamento. ¿Qué había contribuido Sofía sino a recibir? Paloma vio con una claridad aterradora cómo la niña que había criado con cuentos antes de dormir se había transformado en una extraña codiciosa, moldeada por una familia que la veía a ella, a la madre, como un peldaño social que ya no era necesario, un estorbo del pasado. Cada llamada era una nueva herida, recordándole que su valor como madre había sido reducido al valor de una propiedad. Una noche, después de un turno de 14 horas que le dejó los huesos adoloridos y el alma vacía, Paloma llegó a su apartamento y se detuvo frente al espejo del pasillo. La luz amarillenta dibujaba cada arruga en su rostro, cada hebra gris en su cabello. Estaba cansada. Más cansada de lo que nunca había estado en su vida, pero mientras miraba sus propios ojos, algo cambió. Levantó sus manos, ásperas y marcadas por el cloro, las agujas y los platos calientes.
Las observó bajo la luz, viendo los callos, las pequeñas cicatrices, el mapa de su vida grabado en su piel, y por primera vez en mucho tiempo no vio sacrificio, vio fuerza, vio la prueba de que había sobrevivido a todo, vio el poder que residía en esas manos que habían construido una vida de la nada. Una calma helada se asentó sobre su dolor, apagando el fuego de la ira y la tristeza. Ya no había lágrimas, solo una resolución de acero. Sin pensarlo dos veces, fue a su armario y sacó una pequeña maleta, la misma que usaba para sus raras visitas a la playa. Metió un par de cambios de ropa, un libro que nunca había tenido tiempo de leer y las viejas escrituras de la cabaña. No dejó ninguna nota, no había nada que decir. Condujo durante 3 horas en la oscuridad, con la ventana abierta, dejando que el aire frío de la noche limpiara el peso de su corazón. La ciudad y sus sombras se quedaron atrás, reemplazadas por el sonido lejano del océano. Cuando llegó, el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de tonos naranjas y rosados. Se sentó en el porche que ella misma había pintado de azul, con una taza de café caliente entre las manos, y observó el amanecer. El sonido de las olas era un bálsamo, lavando los últimos restos de duda. Era su casa, su refugio, su futuro. A la mañana siguiente hizo una llamada, no a su hija, sino a una agente de bienes raíces local, cuyo número encontró en un periódico viejo. Su voz fue clara y firme. Horas después, el teléfono de Paloma sonó. Era Sofía. Su tono era impaciente, irritado. «Mamá, ya esperamos suficiente. ¿Nos vas a dar las llaves o no?» Paloma respiró hondo, sintiendo la brisa salada en su rostro. Miró el mar, infinito y poderoso, y sonrió. Una sonrisa genuina, la primera en semanas. Su voz, cuando respondió, era irreconocible, serena, firme y poderosa. «Claro, mi amor, ven por ellas. Te estoy esperando en la casa». El auto era un sedán negro y brillante, tan fuera de lugar junto a la humilde cabaña como un smoking en una fogata. Se deslizó por el camino de grava con una arrogancia silenciosa, deteniéndose a pocos metros del porche. Sofía bajó primero, moviéndose con una gracia estudiada que Paloma no reconoció. Llevaba un vestido de lino blanco y gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero no la sonrisa de triunfo que se dibujaba en sus labios. Su esposo, Marcos, salió del lado del conductor con el teléfono pegado a la oreja, finalizando una llamada con un tono de autoridad. «Sí, confírmalo. Nos vemos el lunes». Colgó y guardó el teléfono en el bolsillo de sus pantalones impecables. Su mirada recorrió la pequeña casa con una mezcla de desdén y posesión. Vieron a Paloma sentada en la mecedora, una taza de café humeante entre sus manos. Sus sonrisas se ensancharon. Habían ganado, y entonces lo vieron, clavado en el césped irregular, justo al lado del pequeño jardín de lavanda que Paloma había plantado con tanto esmero. Había un letrero de madera. Las letras rojas y audaces eran imposibles de ignorar. «Se vende». El mundo pareció detenerse por un segundo. La sonrisa de Sofía se congeló y luego se derrumbó, reemplazada por una máscara de incredulidad. Marcos entrecerró los ojos, como si intentara descifrar un idioma extranjero. El aire salado, que segundos antes olía a victoria, ahora se sentía denso y pesado. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, su voz un siseo agudo que rompió la calma de la mañana. Se quitó las gafas de sol y por primera vez Paloma vio la furia desnuda en los ojos de su hija. Marcharon hacia el porche, sus pasos rápidos y agresivos sobre la hierba. «¿Es una broma?», espetó Marcos, señalando el letrero con la barbilla. «Porque no es graciosa». Paloma tomó un sorbo de su café. El calor de la taza era un ancla en medio de la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Levantó la vista, y su mirada era tan tranquila y vasta como el océano a sus espaldas. No había miedo, no había ira, solo una calma profunda y agotada.
No es una broma, dijo. Su voz era suave, pero resonaba con un peso que ellos nunca antes habían escuchado. «No puedes hacer esto», gritó Sofía, su compostura desmoronándose. Esta casa es para nosotros, es nuestra luna de miel». «Esta casa es mía», respondió Paloma, cada palabra elegida con cuidado. «La heredé de tus abuelos, la reconstruí con estas manos». Levantó sus manos para que las vieran, no como una súplica, sino como una declaración. Cada clavo, cada capa de pintura, cada flor en ese jardín la puse yo, en las noches en que no podía dormir por el dolor de espalda, después de limpiar oficinas y servir mesas. Venía aquí y construía mi futuro. Marcos dio un paso adelante, su voz goteando con descendencia. «Paloma, seamos razonables. Entendemos que estás molesta por la boda, pero esto es un berrinche infantil. Quita el letrero y danos las llaves. Podemos hablar de una compensación si es lo que quieres». La palabra compensación colgó en el aire. Un insulto tan profundo que por un momento Paloma sintió el viejo ardor de la humillación. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. Ella ya no era esa mujer. Se puso de pie, lentamente, sin apartar la mirada de su hija. «Durante 20 años, todo lo que hice, cada centavo que gané, fue para ti, Sofía. Te di todo, no para que tuvieras lujos», dijo, su voz ganando fuerza, «sino para que tuvieras opciones. La opción de estudiar, la opción de ser alguien, la opción de elegir una vida mejor que la mía». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Tú hiciste tu elección. Elegiste una nueva familia, un nuevo mundo. Un mundo donde no había lugar para tu madre en el día de tu boda. Me parece bien. Es tu vida». Su voz no tembló. «Ahora, yo estoy haciendo la mía». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración. «Después de todo lo que hiciste por mí, me haces esto», sollozó, intentando usar la culpa como su última arma. Fue entonces cuando Paloma sonrió. Una sonrisa triste, pero liberadora. «No, mi amor», dijo. La ternura en su voz era el golpe final. «Esto no te lo estoy haciendo a ti. Después de 50 años, esto es lo primero que hago enteramente por mí». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía la miró, completamente desarmada. Vio a su madre, pero no a la sirvienta silenciosa, que siempre había estado a su disposición. Vio a una extraña, una mujer con una columna de acero que ella nunca supo que existía. Marcos, al ver que la batalla estaba perdida, agarró a Sofía del brazo. «Vámonos», murmuró. Su tono ya no era amenazante, sino derrotado. La arrastró hacia el auto, mientras ella seguía mirando a su madre con una mezcla de odio y una incipiente, aterradora comprensión. Paloma los observó irse. El sedán negro levantó una nube de polvo al dar la vuelta y desaparecer por el camino. El letrero de «Se vende» se mantuvo firme, un monumento a su decisión. Se quedó sola en el porche, escuchando el sonido de las olas. Una lágrima solitaria finalmente rodó por su mejilla. No era por la hija que había perdido, sino por la mujer que finalmente había encontrado. El futuro era un lienzo en blanco, incierto y aterrador, pero por primera vez en su vida, el pincel estaba en sus propias manos. 2 años después, el aire ya no olía a cloro ni a grasa de freidora. Ahora olía a café recién molido, a canela y a la brisa salada que se colaba por la puerta abierta de un pequeño local pintado de azul marino. Sobre la puerta, un letrero de madera tallado a mano decía «El Nido». No era grande, no era lujoso, pero cada rincón respiraba paz. Era el café de Paloma, era su hogar. Ella estaba detrás del mostrador, limpiando la máquina de expreso con un movimiento rítmico y tranquilo. Llevaba un delantal de lino y su cabello, ahora con más canas que antes, estaba recogido en un moño suelto.
Había una serenidad en su rostro que la hacía parecer más joven, una luz en sus ojos que el cansancio había mantenido apagada durante décadas. Ya no corría, se movía con el propósito de quien disfruta cada segundo. «Paloma, ¿me vas a llevar a la quiebra con estas galletas?», dijo una voz familiar. Era Elena, la dueña de la librería de al lado, una mujer de sonrisa fácil que se había convertido en su amiga. Paloma se rió, un sonido claro y genuino que ahora llenaba el pequeño local. Para eso son las amigas, para ayudarse a gastar el dinero. Le sirvió un café y se lo pasó por el mostrador. Sus manos, aunque todavía marcadas por una vida de trabajo, se movían con una nueva delicadeza. Ya no eran las manos de una sirvienta, eran las manos de una creadora. La venta de la cabaña no la había hecho rica, pero le había dado algo infinitamente más valioso: un nuevo comienzo. Con una parte del dinero, compró ese pequeño local que nadie quería y el modesto apartamento de arriba. Invirtió el resto, aprendiendo sobre finanzas con la misma determinación con la que antes aprendía a remendar un vestido. Por primera vez en su vida, el dinero no era una fuente de ansiedad, sino una herramienta para construir su seguridad. Veces, mientras miraba el mar desde la ventana de su apartamento, el pasado volvía en oleadas. Recordaba la llamada de Sofía, el eco de su voz exigiendo, suplicando y finalmente acusando. Hubo más llamadas después de ese día en la playa, mensajes llenos de ira, luego de una culpa torpe y, finalmente, de un silencio que duró meses. Hace poco, había recibido una tarjeta por correo. Era una foto de un bebé, su nieto. En el reverso, escrito con la letra apurada de Sofía, solo había 3 palabras. «Se llama Mateo». No había una disculpa, no había una invitación. Era solo una información, un puente frágil y tembloroso lanzado sobre un abismo. Paloma guardó la foto en un cajón. La miraba de vez en cuando. No sentía rencor, solo una tristeza profunda por la hija que había perdido y por la abuela que nunca sería. Pero ese dolor ya no la definía. Era una cicatriz, un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden dejar de doler al tacto. Había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es simplemente soltar el ancla para que tu barco pueda por fin navegar. Su vida ahora estaba llena de pequeñas victorias. Leer un libro entero en una tarde sin sentir culpa. Cerrar el café 1 hora antes para caminar por la orilla y ver el atardecer. Tener conversaciones con Elena sobre libros y sueños, no sobre facturas y turnos dobles. Su mundo se había hecho más pequeño, pero infinitamente más rico. Había reemplazado el sacrificio por el autocuidado, la obligación por la elección. A veces, una clienta joven entraba en el café con los ojos llenos de esa mezcla de miedo y ambición que Paloma conocía tan bien, y ella le sonreía, le servía su mejor café y le decía: «No te olvides de ti en el camino», porque esa era la lección que le había costado 50 años aprender. La historia de Paloma no es un cuento de hadas, es un recordatorio de que la fuerza más grande a menudo nace del dolor más profundo, que a veces, para construir la vida que mereces, primero debes tener el coraje de demoler la que te estaba asfixiando. No se trata de olvidar el pasado, sino de negarse a ser su prisionero, porque al final del día, la dignidad no es algo que te puedan dar o quitar. Es algo que reclamas pieza por pieza hasta que vuelves a estar completa. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.